realmente tenemos que evaluar, porque sería un tanto difícil, por no decir injusto, que yo les evalúe del libro y simplemente estudien y se acabó. Y yo cogería, pues, supuestamente lo que consideraría inclusive lo más complejo y a partir de eso los haría. Entonces sería realmente di- eh, injusto y además antiético y no reglamentario. Pero ustedes tienen la palabra, ustedes son los que de pronto, como digo, son la razón finalmente de todo el trabajo, de toda la situación académica que nosotros como docentes tenemos que desarrollar en distintas cátedras. Y por eso, pues también la contraparte y el pedido que siempre yo les vivo haciendo es que, por favor, tienen todo, tienen todo, tienen el material, tienen, sí, hemos organizado de tal manera que estamos dosificando la revisión de estos temas, pero bueno, ahí sí, cada quien es dueño de su responsabilidad para estudio y para todo. No, no digo nada más. Entonces, continuamos. Entonces, miren, resulta de que básicamente, nosotros habíamos hecho una propuesta acerca de que, a ver, eh, partamos de algo tan elemental como es el concepto de lo que resulta ser un virus. Y en concreto, un virus es una partícula de ácido nucleico, por lo tanto, hay dos tipos de virus. Un virus que puede ser una partícula de ADN o de ácido desoxirribonucleico u otra partícula que sea de ARN o de ácido ribonucleico. En todo caso, en el gráfico de la izquierda que muy acertadamente nos ha ayudado pues a capturar o a proyectar Rubén, este, aquí denotamos, vamos por las partes que hemos hecho igual en los otros antimicrobianos, es decir, los componentes. Está claramente eh, señalado, pues, la presencia de un núcleo que es justamente el ácido nucleico y que nosotros lo vemos ahí en lila o en morado, ¿no es cierto? Representado. Y junto a ese núcleo que vamos a ver más adelante también está considerado como genoma viral. Por favor, cuando se hable de núcleo y o de genoma, estamos refiriéndonos a lo mismo. Hablamos de la cubierta o cápside, que es una estructura eminentemente proteica, ¿ya? Y por supuesto hablamos de la famosa envoltura lipoproteica, que inicialmente nosotros hemos dicho que algo similar a lo que sucede en las bacterias, hay una estructura en la más externa que se llama cápsula, pero que no es necesariamente un componente de todas las bacterias. Aquí diríamos lo mismo. Esta envoltura lipoproteica no es tampoco pues estructura de todos los grupos o de todas las familias de virus que nosotros vamos a estudiar, pero igual está considerado como parte de su estructura. Acá obviamente pues cuando se toma en bloque al núcleo o genoma más la cubierta, claro, está indicado como ven ahí en esa situación de llave, pues nucleocápside se dice, ¿no es cierto? Porque están considerados como bloque, tanto el núcleo como la cápside. Ahora, de pronto, pues a cada uno de los elementos que están constituyendo la cápside, como ven, pues una estructura eminentemente proteica, está consignado como capsómero, ¿sí? Entonces, ahí al respecto de los capsómeros son unidades morfológicas proteicas de la cubierta. Entonces, aquí hemos descrito para que ustedes desde un inicio tengan bien clara la película, bien clara la situación que vendría a ser el escenario en donde vamos a trabajar. El escenario justamente es el sitio en donde tendremos que entender cómo actúa el fármaco antiviral. Entonces,
Si nosotros subimos un poquito, Rubén, el gráfico que está abajo, ¿sí? Perfecto. Siguiendo la misma expresión esquemática que acabamos de describir, aunque aquí un poquito más confuso, tal vez yo diría, de pronto trabajaríamos indicando de que aquí encontramos la nucleocápside, ¿cierto? Y en donde sabemos perfectamente que el núcleo no es otra cosa sino, o genoma, en este caso la partícula de ácido nucleico. Aquí se identifica claramente a el ARN, al ácido ribonucleico, pero estamos muy claros también que el ácido ribonucleico es monocatenario, es una sola cadena. Por lo tanto, asumiríamos nosotros que el autor intenta de alguna manera, pues, trabajar, pero no con esa representación que debería corresponder más bien al ADN, porque ese es bicatenario que tiene dos cadenas. Entonces, para nosotros ahí hay una sola cadena, que es el ARN, es monocatenario. Tenemos la cápside, que también está indicada, está ahí. En el caso concreto del ARN está a mi juicio, a color un tanto, no sé si, ¿cómo le describen ustedes? Tomate, café, bueno, en amarillo está la cápside. Y finalmente la envoltura, que bueno, permanentemente se le está tomando en consideración como parte estructural de, en este caso, un virus ARN. Aquí lo que destacamos y de antemano vamos a poner mucho énfasis es en la presencia de aquellas sustancias que ahí están consideradas como de colores y en pequeños círculos de verde, de tomate y arriba como que en blanco, son las enzimas. Por favor, esto es de capital importancia, esto es vital que ustedes vayan asumiendo las enzimas que son parte constitutiva de la estructura de cada virus. En este caso del ARN, hablamos de proteasa, hablamos de transcriptasa inversa, hablamos de integrasa. Por favor, tomen en consideración y cuando estudian esto, ustedes no pueden dejar de memorizar permanentemente no solamente el genoma, que es ARN y es monocatenario, a la núcleo, a la cápside, que es una estructura proteica de protección de, en este caso, el genoma, y a la envoltura, sino particularmente a las enzimas proteasa, transcriptasa inversa e integrasa. Hablando de un ARN, en este caso viral, o de un virus ARN. Ahora, vamos a hacer un dibujo similar. Rubén, por favor, podemos, si usted puede ayudarnos en el lado derecho, hacer una pizarra, ¿no es cierto? Para hacerle algo similar. Dibujémosle algo bien parecido al que ya está en el lado izquierdo, pero vamos a hacerle el ADN. Hagámosle, por favor.
Veamos la forma de hacer ese triángulo. Correcto. Ampliémosle un poquito más para poder a su vez en el interior hacer las cadenitas y con eso ya casi tendríamos elaborado ya el proceso. Ahí sí conviene que le hagamos las dos cadenas que representaría la estructura bicatenaria del ADN. Bien, correcto. Ya, correcto. Ya está. Bien, correcto. A ver, entonces, de manera análoga a lo que estamos reconociendo en la figura de la izquierda, tenemos envoltura y eso por favor vayan anotando porque estos dos gráficos son claves, son vitales. Todo el mundo debe tener una captura de eso. Eh, Vamos a poner ya de nuestra parte, por supuesto, para no pasar mucho tiempo en los nombres, ¿no? Donde está envoltura, donde está, en vez de ARN, saldría el ADN. No vamos a poner aquí núcleo cápside, sino directamente cápside las figuras de verde o las rayitas de verde iríamos poniéndoles pues como en este caso el núcleo o genoma viral, ¿ya? Y aquí es súper importante que vayamos pues trabajando, ¿no es cierto? Vayamos trabajando la presencia de dos enzimas diferentes, ¿no es cierto? Perfecto, está muy bien, sígale. Bueno, si usted quiere, hágale nomás pues para que repito, todo el mundo debe tener esto. O sea, esto es una especie de brújula para poder entender los demás procesos que se nos vienen y ya les vamos a orientar. Entonces yo les decía, por ejemplo, dejémosle que su compañero realice el trabajo, perfecto. Espera que también van las Las enzimas. enzimas, Sí. no, pero las enzimas son diferentes. Entonces le hagamos una bolita, por ejemplo, roja en el extremo derecho del vértice. En el extremo derecho del vértice, hagámosle una bolita roja. Entonces ahí vamos a poner otro nombre. Perfecto. Ahí le vamos a poner ADN polimerasa. ADN polimerasa, ¿no es cierto? Entonces veamos la diferencia. Y estas van a tener una implicación, pero súper importante cuando les explique la replicación viral. Ya, la ADN polimerasa. Y en el extremo del vértice superior podemos ponerle una de color posiblemente azul. Y a esa le vamos a denominar timidin sinasa. A esa azul, ¿no es cierto? Ahí le pongamos azul, le ponemos timidin sinasa. Perfecto. Muy bien. Timidin sinasa, con C. Timidin sinasa. Ya, separadito la sinasa. Timidin es uno y sinasa es otro. Ya, sinasa. Ya. Entonces, aquí está completita la estructura con todos los componentes de un virus ARN y de un virus ADN. ¿De acuerdo? No sé si de pronto ustedes, como digo, deben tener, así como les he solicitado que tengan un archivo, los cuadros clasificatorios de, en este caso, pues los antimicrobianos, que todos deben tener, de hecho, lo deben hacer así como estamos elaborando en actualidad, pues, gráficos, ¿no es cierto? Gráficos, en este caso muy concreto, pues, orientadores de lo que significa, decíamos hace un momento, de la bacteria, recuerden, lo tenemos con todos sus componentes, de la célula micótica que justamente hace un rato estábamos revisando y que eso está ya hecho y proyectado del mismo libro de la farmacología de RAM
En este instante hemos hecho una situación de gráficos de lo que significa a su vez los virus, tanto de la familia ARN que de los de la familia ADN. Ya. Con sus componentes y con la particularidad, evidentemente, pues, de la estructura molecular del genoma viral del ARN, que se supone debería ser una sola cadena, y del ADN, que en cambio sí son dos cadenas porque son mono y bicatenarios respectivamente. Y lo que he remarcado hasta hoy, y lo he hecho porque vamos a ver la importancia que tiene, la presencia de estas estructuras enzimáticas para el caso ARN, integrasa, proteasa, transcriptasa inversa. Para el caso del ADN, tenemos la ADN polimerasa y la timidincinasa. ¿Está claro esto, chicos? Capturas, lo que sea, pero esto deben tener. Estos asimismo subirán en su debido momento como parte de los trabajos en clase, verán en qué fecha lo hemos hecho, verán todo eso, pues que tiene que estar bien claro. Bien, en este instante les voy a dar unos 10 minutitos de receso para que de pronto pues sigamos.
Bien, retomamos en esta parte final de nuestra clase para dar pues algunas situaciones muy características de los virus. Rubén, por favor, si podemos proyectar la figura donde está el virus de la izquierda, pero ya junto a la célula, que es, eso está, no, no, es más bien a la célula. Esta está en el libro donde dice antivíricos. Hay uno que donde usted extrajo este gráfico, debe estar abajo, abajo. No. Supongo que está, es esa, perfecto. A ver, miren chicos, al terminar hay que puntualizar lo siguiente. Los virus como tales, como partículas o como fragmentos de ARN o de ADN, no constituyen un riesgo realmente, pues, a no ser que logren penetrar a una célula y en el interior de dicha célula prácticamente pues se produzca lo que ellos siempre están buscando, es decir, una replicación, una multiplicación y por ende pues la presencia de una cantidad pero increíblemente alta de nuevos virus que proceden a dirigirse a diferentes sectores muy concretos a causar problemas o a causar enfermedades. Esa es la primera premisa que nosotros estamos puntualizando este instante. Segundo, de que, por supuesto, para que esto suceda se dan una serie de fases, de procesos y de reacciones que como vemos si puntualizamos o bajamos un poquito más acá la figura de la célula, miren en el interior, una vez que logran penetrar una cantidad pero importantísima de procesos de reacciones y que finalmente pues ya están dándose cuenta por la presencia de esos enunciados en amarillo con un reborde rojo, la acción que finalmente vamos a encontrar de las partículas antivirales en estos procesos que son considerados claves para que se produzca la reproducción viral, ¿verdad? Y eso es muy importante. Entonces, eh, yo les decía y les puse mucho énfasis en el por qué que en los gráficos ustedes le tengan bien claro y permanentemente vigente de pronto los nombres de algunas enzimas. En el caso este, por ejemplo, si ustedes ven en la cuarta fase, se habla de transcriptasa inversa o inhibidores, los fármacos como inhibidores de la transcriptasa inversa. Y en el caso de en la fase 8, hablamos de proteasa y a su vez de inhibidores de la proteasa. ¿Sí? Entonces, fíjense en cómo esta situación es una cuestión de ir relacionando e ir de a poco, pues como decía, posicionando las cosas. Y si nosotros, por ejemplo, proyectamos para finalizar, Rubén, el cuadro clasificatorio de los fármacos antivirales, miren, en el caso muy concreto de los antivíricos anti-VIH, veamos, miren, ahí habla de un grupo de fármacos inhibidores de la transcriptasa inversa, si se dan cuenta, ¿ya? Y abajo, inhibidores de la proteasa. Entonces, miren, la relación que nosotros establecemos desde algo tan elemental como los gráficos, como de luego ya la situación de los espacios donde participan estas enzimas y luego los fármacos que anulan y bloquean, como es casi costumbre hasta donde hemos ido viendo, está claro. Bueno, hasta ahí hemos llegado. Yo sé que ustedes tienen. Déjenos de compartir. Muchas gracias por su trabajo. Al momento estamos 41 personas, pero somos, ¿cuántos, Luis? Somos 42, me parece. ¿Alguien Sí, está doctor, faltando? contándole con usted en el aula virtual somos 42. Ya, uno falta, una persona falta, no sé si salió. Bueno, de aquí nos vemos el día jueves, ¿verdad? Sí, doctor, el de jueves. Ya, por favor, a revisar, a estudiar. Yo creo que
Estamos tratando de hacerlo lo más resumido posible y espero lo más claro. Pero ustedes depende, revisen, estudien. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Ya puede ser hasta cansino para ustedes que estén escuchando todo el tiempo lo mismo. Yo sé que lo van a hacer. Que tengan un muy buen resto de semana, pues, y nos vemos el jueves. Hasta pronto. Gracias, doctor.